demostración de que a pesar de la tecnología y los hackers informáticos, la manera clásica en cómo entendemos a un espía todavía se da hasta nuestros días. Lo que la tecnología del siglo XXI nos trae es la facilidad con la que se puede uno penetrar en determinados medios, ¿no? Penetrar a una casa, hacer las interceptaciones de toda naturaleza. Lo que ocurre en la captación de personal que trabaja en los altos círculos del Estado, sobre todo en cuestiones de seguridad, es que tienen la necesidad de la obtención de una información puntual, aquello que no se puede obtener por medios tecnológicos, ¿no? Entonces parece ser que este es el caso. El caso Ariza se destapa en medio de una coyuntura sumamente delicada, con el presidente García asistiendo a la cumbre de APEC en Singapur y con varios miembros del gabinete ministerial viajando a diferentes países de la región con el objetivo de presentar la propuesta peruana para frenar el armamentismo. Por lo pronto, García se regresa a Lima antes de la clausura de la APEC, ya no se reunirá con Michelle Bachelet como se había programado, y por su parte la ministra Mercedes Arauz tampoco viajará a Santiago para llevar la propuesta de desarme del gobierno peruano. El presidente Alan García puede tener muy buenas intenciones, pero que un poco creo que en esta materia ha perdido la brújula. Pero en el momento en que estamos encontrando con que Venezuela le está regalando aviones de combate al Ecuador, Bolivia está comprándole aviones de combate a Rusia, y Chile hoy, esta es la compra de hoy, porque todos los días la hacen, anuncian compras por más de $600 millones en cohetes, en misiles. Eso sin contar, como señala Bedoya, el reciente anuncio de Chile de comprar misiles y cohetes por nada menos que $665 millones al gobierno de Estados Unidos. Para muchos, una cachetada a la propuesta peruana. El ejército y la fuerza aérea requieren renovar sus sistemas de defensa antiaérea. No implica que se hayan comprado, es una potencial venta. Que el público saque su propia conclusión. ¿Puede el presidente responsablemente seguir diciendo no hay que comprar nada? La situación, como se ve, es sumamente delicada. ¿Qué tanto pudo venderles Ariza a los chilenos en cuanto a información secreta? Eso es algo que las autoridades tendrán que dilucidar en los próximos días. Por lo pronto, Ariza la habría sacado barata, a diferencia de lo sucedido en 1979, cuando el suboficial FAB, Julio Vargas Garayar, fue fusilado por vender información a Chile, o lo ocurrido en 1989 con otro suboficial que fue ejecutado por espiar para Ecuador. Ariza, de comprobarse su participación en el espionaje, solo recibiría como pena máxima 35 años de prisión. En este caso, la ley establece claramente que es no menos de 15 y por consiguiente no mayor de 35. Para este tipo de delitos el Código Penal no lo ha sancionado con cadena perpetua, ni tampoco con pena capital, es decir, con pena de muerte, habida cuenta que no estamos en un estado de guerra declarada. Falta dilucidar además hasta dónde llega la red de espionaje de la que supuestamente Ariza formaba parte. No cabe duda, ¿no? De esto, en la mañana escuchaba al jurista, constitucionalista Bernales plantear una hipótesis que me parece interesante. Él dice en su declaración que no solamente tenemos que pensar que esto se da en el ámbito militar y que la penetración se ha producido en el ámbito militar, sino que también habría que considerar que la penetración se puede dar en la política internacional, en la diplomacia peruana, ¿no? En medio de versiones cruzadas respecto a que habría aceptado su responsabilidad y de que habría acusado además a 2 oficiales FAB de extorsión, la semana termina con un nuevo episodio entre Perú y Chile. La gente protesta por la carrera armamentista en la que se encuentra y por este incidente de presunto espionaje. El asunto tiene varias aristas en realidad. El gobierno peruano en el frente diplomático ya ha tenido una declaración del canciller esta noche a radioprogramas del Perú, aun cuando la declaración no se ha convertido en un documento oficial. Ha declarado el canciller que este es un acto inamistoso y ofensivo, el acto de espiar a otro país. Ha declarado también que se ha llamado al embajador Pareja, el embajador peruano en Santiago,
en consulta al Perú. También se ha suspendido, como se ha dicho en la nota, el viaje de la ministra de la Producción, Mercedes Arauz, programado para presentar una propuesta de desarme continental, y por cierto se ha suspendido toda reunión con la presidenta Bachelet y se ha programado un recorte en la visita del presidente García en la cumbre para volver inmediatamente a Lima. Por lo tanto, hay acá una lista, ¿no es cierto?, de acciones diplomáticas que han quedado bastante claras. Ha llamado, sin embargo, la atención un asunto en los tiempos. El ministro de Defensa, Rafael Rey, señaló que hace 15 días que conocen de esta situación y que han venido investigándola. Tal vez pudieron haber prevenido al canciller, que dijo no saber nada de este asunto, y al propio presidente de la República antes de su viaje a Singapur. Pero en todo caso, esos son los hechos y esos son los tiempos. La reacción diplomática puede, por cierto, escalar, como hemos señalado, como ustedes lo saben. Las relaciones diplomáticas entre los países tienen varias etapas. Primero, normalmente se cursan notas de protesta o se llaman a los embajadores en consulta, luego se retiran los embajadores o se declara al embajador del país adversario, en este caso persona non grata, y finalmente se rompen relaciones. Hay toda una serie de etapas todavía que recorrer. Existe el precedente, por cierto, que en un caso similar en el Perú se declaró persona non grata al embajador chileno. Pero vamos a ver cuáles son las acciones que la Cancillería va a tomar una vez que el presidente y el canciller ya se encuentren en territorio peruano. Un fin de semana, por lo tanto, que va a ser bastante movido, pero amistoso y ofensivo al Estado peruano por parte de Chile. Esa es la declaración del canciller en el lenguaje diplomático. Eso es bastante claro. En el plano legal, por supuesto, se está discutiendo la suerte de este suboficial. Como señalé anoche, no corresponde aplicar la pena de muerte porque no hay guerra exterior y porque además nuestro ordenamiento jurídico, nuestro código penal, no recoge la pena de muerte como la sanción en el caso de la traición. Y hay que decirlo claramente, tampoco habla de la traición en los términos de que están expresados en la Constitución. Se habla de espionaje, de revelación de secretos de Estado, y eso tiene penas no menores de 10 años en un caso y de 20 años en otro, pero el plazo máximo, si no está sugerido, escrito en el texto penal, es 35 años, que es probablemente la pena que se aplique. También hay que dilucidar, y esta es una discusión todavía jurídica, si es que se le aplica el Código Penal o el Código de Justicia Militar, que tiene normas incluso más severas, y ahí sí hay cadena perpetua en el caso de traición. Por lo tanto, ahí también podría haber tal vez una contienda de competencia sobre la suerte de este suboficial, quien a su vez ha declarado que un mayor y un capitán, también de la FAP, conocían de esta situación, que fueron designados para vigilarlo y que más bien se dedicaron a extorsionarlo para compartir los beneficios económicos que recibía de Chile. No sabemos aún si ha declarado quiénes eran los espías que lo captaron en Chile y cuáles eran, por supuesto, sus alias, sus datos, sus señas, para poderlos ubicar dentro del escalafón de las Fuerzas Armadas chilenas. Esa información todavía no está a disposición del público. Se espera en las próximas horas una nota oficial del Estado peruano que tiene que ser respondida oficialmente por el Estado chileno. Hasta el momento, tanto la presidenta Bachelet como su ministro de Relaciones Exteriores han señalado que no tienen nada oficial y que por lo tanto no van a contestar. Pero parece ser que efectivamente los agarraron con las manos en la masa. Para un país es una vergüenza estar espiando a otro, aunque lo hagan, ¿no es cierto? Aunque lo hagan todo el tiempo, pero cuando lo chapan es un papelón internacional que la presidenta Bachelet ha tenido que soportar justamente una cumbre internacional. Vamos a seguir con esto probablemente el lunes y ustedes van a tener una mayor cobertura durante este fin de semana.